compartir la palabra del Señor esta noche y yo voy a pedirle que abran conmigo la Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 5 versículo 1 al 15. Y mientras están ahí, saludamos a las personas que nos acompañan por primera, por segunda, por tercera vez. Bienvenidos, bienvenidas a este lugar. Qué bueno tenerles por aquí. Bienvenidos todos. Demos un aplauso al Señor por la vida de estas personas que nos acompañan hoy por primera, segunda vez, tercera, cuarta, quinta. Bienvenidos a este lugar. Siéntanse cómodos como en su casa. Aquí siempre les estaremos esperando como una familia. Muy bien, Gálatas capítulo 5 versículo 1 al 15. Voy a leerlo despacio, fuerte y claramente. Quiero que le preste toda la atención del universo esta noche. Vamos, toda la atención. Ubíquela esta noche en la lectura de este pasaje bíblico. Dice así la palabra del Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Hagamos una oración. Padre, gracias por esta palabra que hoy traes a nuestra vida, Señor. Dios mío, yo te ruego ahora en el nombre de Jesús, háblanos por medio de tu Santo Espíritu. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para comprender la enseñanza que hoy traes a nuestra vida. Te ruego, Señor, que mi humanidad no se transmita a tus hijos, sino que sea el poder de la palabra, el poder de tu Santo Espíritu, Señor, lo que hoy toca nuestros corazones de una manera muy especial. Te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por este tiempo, gracias por este lugar y gracias, Señor, por este momento. A ti la gloria y la honra por todos los siglos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Damas y caballeros, a través de este pasaje que hemos leído, quiero compartir una enseñanza que he llamado Así es el Evangelio. ¿Cómo se llama esta enseñanza? Así es el Evangelio. Mire, toque el que está a su lado con un codito, tóquelo, dígale: así es el Evangelio. Dígale: así es el Evangelio. Amén, así es el Evangelio. Y voy a comenzar de esta manera. Escuché la historia real de un misionero que fue a la selva amazónica y allí se internó en una de las tribus indígenas. Estando allí, comenzó a cumplir la misión que se le había encomendado: evangelizar. Durante todo un año trabajó con la comunidad, le sirvió a las familias y predicó la palabra del Señor. Después de todo un año de trabajo, ya tenía un grupo de discípulos.
dispuestos a bautizarse y entregarle sus vidas a Jesús. Tal era la alegría que en ese momento determinaron oficialmente armar una capilla y celebrar el primer culto, cosa que para el misionero era todo un logro personal y al mismo tiempo un motivo de gloria al Señor. Sin embargo, había algo que le inquietaba al misionero, y aquello que le inquietaba es que las mujeres de la tribu tenían los senos por fuera. Así que para él era algo incómodo reunirlos en la casa del Señor con las mujeres, perdónenme en esta expresión, a pecho boleado. Para él era un poco grotesco, incómodo, porque había algunas muy ancianas con sus pechos en las rodillas y otras con algunas señalando y cosas muy naturales, pero era algo incómodo. Así que pensando en qué hacía para que las mujeres no llegaran al culto, al primer culto que iban a celebrar de esa manera, se le ocurrió buscar entre sus cosas y encontró en una maleta un paquete de camisetas con mensajes cristianos. Así que dijo: bingo. Se las regaló especialmente a todas las mujeres para que se las pusieran el día del culto. Así que esa noche no durmió, ansioso por celebrar el primer servicio para Dios. Cuando llamaron a la hora del culto, oh sorpresa, todas las mujeres vinieron con las camisetas, pero cada una le había hecho rotos aquí y sacaron sus pechos. Así que alabar al Señor de esa manera. Ese día el misionero comprendió lo que hoy se llama misiones transculturales. En otras palabras, mírame acá, que el evangelio no es cultural. Escúchame bien, el evangelio es un estilo de vida. El evangelio no tiene problemas con la cultura, con algunos aspectos de la cultura que son asuntos de forma y no de fondo. Hay asuntos culturales con los que el evangelio riñe de entrada, pero muchos otros aspectos no chocan con el evangelio. Ahora, algo parecido estaba ocurriendo en la ciudad de Galacia. En el pasaje que leímos, Pablo escribe a los gálatas, a los cristianos que vivían en la ciudad de Galacia, y les escribe con preocupación, porque a la iglesia habían llegado nuevos creyentes que eran judíos, pero que se habían convertido a Cristo. Sin embargo, como judíos convertidos a Cristo, todavía no habían renunciado a la ley mosaica. Y la ley mosaica es por lo menos un escrito de más de 600 normas que el judío tiene que cumplir. Entre ellas, circuncidarse. Otro día me preguntó una hermana: pastor, eso de circuncidarse, ¿cómo es? Eso de circuncidarse, ¿eso es qué? Y yo le expliqué y dijo: ay no, ¿qué es eso tan horrible? Circuncidarse es cortar el prepucio del miembro viril del hombre, como una señal de un pacto que Dios hizo con Abraham, luego con Moisés, y lo estableció como ley. Entonces los cristianos judíos que habían llegado a la iglesia de Galacia estaban predicando, enseñando que todo el que aceptara a Cristo primero tenía que circuncidarse, cumpliendo así la ley de Moisés. Cuando Pablo escucha esta versión, esta situación, Pablo se indigna, porque Pablo es ferviente predicador de la justicia por la fe y nada más. Pablo es el hombre que Dios utilizó para enseñarle al mundo que tú eres justificado, perdonado y salvado únicamente por la fe en Cristo. No tienes que hacer nada más. Así que Pablo escribe la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas es una de las cartas apologéticas. Apologética significa, o apología significa defensa de la fe del evangelio. Defensa. Aquí está Pablo haciendo defensa de la fe del evangelio.
Y lo que Pablo le está diciendo en estas palabras a los creyentes es: mira, si alguno de ustedes se quiere circuncidar, sepa que está guardando un aspecto de la ley. Y el que guarde un aspecto de la ley tiene que cumplir el resto de la ley de Moisés. Y si cumplen la ley de Moisés, Cristo ya no sirve para nada en sus vidas. Ustedes se salieron de la gracia. Ya ustedes no están en la fe de Jesucristo. Eso es lo que Pablo les está enseñando. Pablo les está diciendo: mira, ustedes no pueden obedecer a esos que les están enseñando cosas del judaísmo. Oiga, abro paréntesis. Dicen los teólogos: gracias a Dios por la epístola a los Gálatas. Porque si Pablo no hubiera escrito la epístola a los Gálatas, hoy el cristianismo sería otra secta del judaísmo. Seríamos una secta más del judaísmo. Porque quiere decir que el judaísmo se metió al cristianismo y lo dominó. ¿Me siguen, sí o no? Pero gracias a Dios por esta epístola que defiende el verdadero evangelio, la fe de Jesucristo tal y como es. Con esta carta Pablo le estaba enseñando a la iglesia: no se dejen meter otras corrientes, otras ideas. El evangelio de Cristo es este. Así es el evangelio. Tú aceptas a Cristo y Cristo te hace salvo. Ahora camina con Jesús. No tienes que circuncidarte, no tienes que guardar cosas de la ley, porque eso te hace religioso. Mira, los cristianos judíos que entraron a la iglesia, aunque habían aceptado a Cristo, seguían aferrados a la ley de Moisés. En otras palabras, seguían aferrados a la religión. Y mis amados, el evangelio no es religiosidad. Mira, el evangelio no es una lista de prohibiciones. El evangelio no es un manual de normas que cumplir. Eso no es el evangelio. La persona que en la iglesia ve el evangelio como una lista de prohibiciones, como un manual de normas que cumplir, esto se hace, esto no se hace, no está viviendo el evangelio que Cristo quiso traer a su vida. Dígame conmigo: ay, ay, ay. Es así. El que vive su evangelio a base de reglas y de normas, a base de prohibiciones, está cayendo en la religiosidad. Hay una verdad que a mi juicio es muy profunda sobre el religioso. El religioso basa su vida en el cumplimiento. Digan conmigo: cumplimiento. Y la palabra cumplimiento es una palabra compuesta por dos términos. Ustedes ya lo saben. Está el término cumpli, de cumplir, y el término miento, de mentir. Esa es la vida del religioso. El religioso cumple con venir al culto, cumple con dar ofrendas, cumple con alabar a Dios, pero su vida es una mentira. Todo es una mentira. Cuando sale de la iglesia, también sale de su boca vulgaridades, mentiras. En la casa grita, pelea, le pega a su esposa, hace trampa, pide cosas prestadas y no las paga. Es así. Su vida es una mentira. No busca a Dios. Está esclavo de la pornografía. Cuando está solo hace cosas indebidas que no haría un cristiano. Esa es la persona religiosa. Su vida cristiana se volvió un manual de normas que cumplir. Sábado, culto a las 6. Primero la alabanza, entonces doy palmas. Luego los diezmos, entonces saco una ofrenda. Y a las 7:30, 7:40 me voy. Y punto. Ese es un religioso. Y lo que Pablo está enseñando en esta carta es en contra de la religiosidad. Pablo está diciendo: mira, así no es el evangelio. El evangelio no son cosas que cumplir. Ese no es el evangelio. El evangelio, en otros pasajes que Pablo escribió, como en la epístola a los Romanos, como en la epístola a los Corintios, el evangelio realmente, mis amados, es una relación profunda, íntima con Dios, y punto. Eso es el evangelio, una relación con Dios. Y a partir de esa relación con Dios, mira, Dios quita de ti lo que hay que quitar, Dios añade lo que hay que agregar, Dios pule lo que hay que moldear. Eso lo hace Dios cuando tienes una relación personal e íntima con Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? No lo haces tú.
No tienes que hacer un sacrificio sobrehumano para cortar cosas de tu vida, sino que lo hace el Espíritu. Ese es el Evangelio. Así es el Evangelio. Una relación íntima con el Padre Celestial, donde el Espíritu trabaja en mí de manera que yo ni siquiera entiendo, de manera que yo ni siquiera puedo ver o comprender. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Mírame acá. Es la tercera vez que lo digo. El Evangelio no es gastronomía. El Evangelio no es cosmetología. El Evangelio no es lencería. Eso no es el Evangelio. Y digo que el Evangelio no es gastronomía porque hay iglesias donde prohíben comer morcilla rellena o cualquier otro tipo de cosas que se le parezca. Eso no es el Evangelio. El Evangelio no tiene que ver con eso. Mira, si quieres comer culebra frita, come. Si te hace daño, es problema tuyo. Vas a la droguería y te pides algo para sanar, no más. Pero no es el Evangelio eso. Pablo dijo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Evangelio no es comida. No lo es. Te aseguro que un pedazo de rellena no afecta a tu salvación. No la afecta. Porque no es el Evangelio eso. Ahora, si el hermano que tiene a tu lado cree que comer rellena es pecado, mira, no la comas delante de él. Por respeto nomás. Ve y te la comes en la casa bien frita con arepa y ya está, se acabó el problema. ¿Amén o no? ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque el Evangelio no es gastronomía, no lo es, no lo es. Ahora, el Evangelio tampoco es cosmetología. No es cosmetología. Entiendo que hay iglesias que se sienten dueñas de Dios, donde prohíben que la mujer se pinte el pelo, se pinte los labios, se ponga pestañas postizas, porque sería mentir en las pestañas. Y respeto las iglesias que hacen eso. No comparto para nada eso, porque no es el Evangelio, no lo es. Te aseguro que no lo es. Mira, yo conocí una iglesia donde algunos hombres de esa congregación afirmaban que echarse más de 3 sorbos de perfume era vanidad. Por lo tanto, estaba pecando delante de Dios. Cuando yo escuché eso dije, diablos, me espera el infierno, porque yo me baño en perfume. Como el Salmo cuando habla del sacerdote Aarón, se baña en óleo. Entonces me espera el infierno. El infierno no, el Evangelio. El Evangelio no es cosmetología, mis amados. Las iglesias que caen en eso y el mensaje central se vuelve eso, son iglesias que están rayando con la religiosidad, que parecen muy santas, pero realmente no lo son. No lo son. El Evangelio es otra cosa. El Evangelio no es lencería. No lo es. No lo es. Que una mujer se ponga un blue jean no se va a condenar en el infierno por eso. Eso no afecta a la salvación. No la afecta. Podrá afectar otras cosas seguramente, pero no afecta. Y ojo, no estamos diciendo póngase lo que quiera, venga como quiera, no. Porque siempre hemos dicho sobre el tema, cuando vengan para la casa de Dios, vístasen como para la casa de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén o no? Haz de cuenta como que mañana vas a una cita con el alcalde. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas tú? ¿Cómo vas para la cita con el alcalde? Que entre otras cosas es una cita muy importante, porque de eso determina el trabajo que vas a conseguir o no. Así que entonces, como es una cita tan importante, tú te arreglas, te organizas bien, te perfumas, te bañas, por supuesto que te bañas, y vas. Y vas de esa manera porque vas ante alguien muy importante. Pues bien, cuando vengas a la casa del Señor, arréglate para el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, hay un pasaje donde Pablo dice: la mujer vista con decoro. ¿Vista con qué? No entro en esos detalles. Ustedes conocen que no soy de esos detalles. No tengo problema con cómo vienen las mujeres. Pero cuando Pablo habla de la mujer vista con decoro, quiere decir que hay ropa decorosa y hay ropa que no es decorosa. Sería bueno que los hombres y las mujeres también consideráramos eso. ¿Qué es decoroso para ir a la casa del Señor y qué no es decoroso? Y aún si vienes con ropa no decorosa, eso no te condena.
no te condena. Ese no es el evangelio. Eso no te va a condenar, te va a incomodar. Te va a incomodar. Porque yo veo muchas mujeres que a veces son así en la iglesia, bajando falda, ay, se les sube y vuelven a bajar. Cosas tan incómodas. Me pregunto a veces, ¿por qué no más bien antes de venir piensas algo que no te incomode? Algo suelto, algo relajado. En fin, es tu problema. Pero a veces veo mujeres que vienen a incomodarse para sentarse, para pararse. Es algo personal. Yo no sirvo para estar incómodo. Si los zapatos me aprietan, no me los pongo solo porque se me ven bonitos. No, los dejo en la casa. Si el pantalón no me queda como me gusta y me incomoda, por aquí estoy jalándomelo, lo dejo en la casa y me pongo lo más cómodo. Así tenga que repetir. Claro que en ese tema las mujeres son estrictas. Mujer no repite prenda. La mujer no repite prenda. ¿Ah? Yo me pongo cada rato el mismo pantalón, el mismo saco, la misma camisa. Yo cuento, a ver, me lo puse el lunes, hoy es martes. No, ya no se acuerda la gente. Mi esposa este vestido me lo puse en enero 15. No, todavía me lo ven y se acuerdan de inmediato. Y no se lo pone 8 meses después. Pero es un tema personal. El punto es que el evangelio no es lencería, no lo es. Y las iglesias que quieren meter eso se convierten en iglesias legalistas, fanáticas y religiosas, porque ese no es el evangelio. Pastor, pero el Espíritu Santo me convence a mí de que debe ser así. Ok, te convenció a ti. No obligues a los demás a lo mismo, deja que el Espíritu convenza a los mismos y punto. Así, no luchas tú y no incomodas a los otros, ya está. Ya que sea el Señor el que hace esa obra en tu hermano que tienes a tu lado, no tú. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es así. Entonces, el evangelio, mis amados, no es gastronomía, no es cosmetología, no es lencería, no lo es. El evangelio es una relación íntima, personal con Dios, en la cual Dios transforma mi vida. Y lo va haciendo el Espíritu Santo sin que me dé cuenta cómo. En palabras de Jesús, Jesús dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra la semilla y que va y duerme, y la semilla crece sin que él sepa cómo. Así es el evangelio. Tú tienes una comunión personal, íntima con Dios, y mírame, algo va pasando en ti. Algo especial, algo sobrenatural, algo profundo el Espíritu de Dios va haciendo en ti. De manera que sin ni siquiera tú darte cuenta, tu vida va cambiando. ¿Y sabes quién lo nota? Los que están a tu alrededor. Los que están a tu alrededor te dicen: hey, te veo diferente. Hey, hablas distinto. Hey, ya reaccionas de otra manera. ¿Qué está pasando en ti? Y tú solamente tienes que decir: no sé, llevo ya unas semanas metido con Dios y creo que Dios está obrando en mí. Ese es el evangelio. Ese es. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es así. Mira, lo que te estoy diciendo hasta aquí es: pasa tiempo con Dios en oración. Busca más a Dios allá en el cuarto de tu casa. Arrodíllate continuamente delante del Señor, y el Espíritu Santo va a hacer en tu vida una obra tan especial que todo lo que hagas para el Señor en adelante no será una carga, no será una obligación, será un deleite. ¿Cuántos dicen amén a eso? Será un deleite. Ese es el evangelio. En palabras de Pablo, a libertad, dice el texto, a libertad nos llamó el Señor. Versículo 1 dice: permaneced firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Mis amados, ese es el evangelio. El evangelio es libertad. El evangelio no es carga. El evangelio no es esclavitud. El evangelio es ser libres. ¿Cuántos dicen amén? Mírame acá otra vez. El evangelio es ser libres del poder que Satanás tenía sobre mí. El evangelio es libertad del pecado. El evangelio es ser libre de las maldiciones que me perseguían desde mis ancestros, desde las generaciones pasadas. El evangelio es ser libre de eso. Amén. El evangelio, mis amados,
es una transformación interna, espiritual. El evangelio es la mano de Dios cambiando tus pensamientos, cambiando tu voluntad. Es una obra de Dios. Si el evangelio que hoy estás viviendo lo estás viviendo en tus fuerzas, estás cayendo en la religiosidad y te vas a amargar. Un día esto ya no te va a gustar más y te vas a ir. Pero si el evangelio que hoy estás viviendo lo estás viviendo en comunión con Dios, deleitándote por lo que Dios está haciendo en tu vida, esto es una maravilla. La iglesia, la alabanza, las ofrendas, el servicio, el congregarme, el estar con los hermanos, se vuelve un deleite. Ese es el evangelio. Alguien que diga un fuerte amén a eso. Ese es el evangelio, mis amados. Así es el evangelio. Así es el evangelio. Pasa tiempo con Dios. Enciérrate en el cuarto, en tu aposento, y busca más a Dios. Y Dios va a hacer algo especial dentro de ti, de tal manera que todo lo que Él te pide no será una carga, será un deleite. Será un deleite, mi amado hermano. Un deleite. Es así. Mira, el evangelio es eso. Si realmente tomáramos el evangelio como nos lo enseña Pablo, creo que seríamos más felices. Por ejemplo, mírame acá. En la epístola a los Romanos, capítulo 7, Pablo habla del pecado que mora en mí. El pecado que se enseñorea de mi vida y me domina. En el capítulo 7. Luego pasamos al capítulo 8. Y en el capítulo 8 Pablo habla de una vida en el Espíritu. Cultivar mi vida espiritual, tener una relación con Dios, buscar la presencia de Dios por medio del Espíritu. Y antes de pasar al capítulo 9, Pablo comienza a hablar de los más que vencedores, de aquellos que vencen, de aquellos que permanecen firmes, que nada los separa del amor de Cristo, que triunfan por encima de las adversidades. Amén. Hasta ahí, mira, hasta ahí. Romanos 7, Romanos 8 y antes de llegar al 9, estamos viendo un gran mensaje. Primero, el pecado que me domina. Segundo, la vida en el Espíritu. Tercero, más que vencedores. ¿Lo notas? Si tú quieres vencer el pecado que te esclaviza, que te domina, que te llena de ruina, de pobreza, de tristeza y de dolor, tienes que cultivar una vida en el Espíritu. Ese es el evangelio. Algo espiritual. Y cuando cultivas la vida en el Espíritu, ya no serás más dominado por el pecado, sino que ahora vas a ser más que vencedor. Amén. Esto que acabo de decir sirve para todos. Para los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, para el soltero, para el casado. Dios mío, para el casado. Levanten la mano los que están casados aquí. Mire, yo les voy a decir una cosa que siento de parte del Señor. Si los dos, hablo del esposo y de la esposa, si los dos se meten más con Dios, muchas cosas se van a resolver. Ya, punto, ahí está. No más. Porque tú vives peleando con Él por pendejadas, perdónenme la expresión. Y esas pendejadas no te van a chocar tanto cuando te metes con Dios y dejas que el Espíritu Santo te dé la fuerza y te pula. Y viceversa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es así. En la mayoría de matrimonios donde los dos no son espirituales, mira, pueden ir a la iglesia, pero no son espirituales, no tienen intimidad con Dios, no tienen comunión con Dios. Ninguno de los dos, o uno al menos. Uno tiene comunión con Dios y el otro no. En cualquiera de los dos casos va a haber una guerra, va a haber una pelea, va a haber una lucha, va a haber una dificultad, van a haber roces. Porque ella que es espiritual y él que es un perezoso y flojo para buscar de Dios, todo lo irrita, todo es personal, todo es contra él, todo es para él. Y viceversa. Amén. Es así. Ahora, si los dos no son espirituales, peor. Ese matrimonio se vuelve una bomba.
Porque cualquiera de los dos va a explotar, y explotan porque como no son espirituales, entonces el que no es espiritual es carnal. Y las obras de la carne son iras, pleitos, contiendas, celos. ¿Lo notas? Es así. Si entramos en intimidad con Dios, mira, Dios pule nuestro temperamento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios nos vuelve más pacientes. Digan amén a eso. Dios nos permite ser más mansos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios nos permite ser más benignos, más bondadosos, más humildes. Pero si los dos entramos en comunión con Dios, si no, va a haber guerra. Va a haber guerra. Te lo aseguro. Va a haber guerra. Mis amados, el evangelio es libertad. El evangelio es gozo. El evangelio es paz. Ese es el evangelio. El evangelio yo siempre lo he entendido como comunión íntima con Dios, y Dios hace el resto. No más. Ahora, en palabras de Pablo, el evangelio, la ley, las escrituras se resumen en un solo término: amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Y ese amor es posible cuando tú cultivas una relación personal con Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así es el evangelio. Así es el evangelio. Amén. Pablo está preocupado por las personas que entraron nuevas en la iglesia con ideas judaizantes. Y por eso Pablo escribe esta carta para decirles: ese no es el evangelio. Dos pasajes antes, Pablo está tan indignado que incluso Pablo dice: si alguien les predica un evangelio diferente, sea anatema, es decir, sea maldito y entregado a la ira de Dios. Si alguien les predica otro evangelio diferente. Ahora, en ese entonces había ese problema. Recién comenzaba el evangelio y ya habían otras versiones. Hoy, 2000 años después, hay infinidad de versiones del evangelio. El evangelio de la prosperidad, el evangelio de la paloma, el evangelio de la copa con agua, el evangelio de las uñas, el evangelio del chicle ungido, el evangelio de la manguera, el evangelio de la patada de Dios, el evangelio de... Hay una infinidad de evangelios. Y mírame, por supuesto, todos los que predicamos el evangelio tendremos que darle cuentas a Dios del evangelio que predicamos. Porque todos esos evangelios, entre comillas, mis amados, al fin y al cabo, son mensajes que influyen en el rebaño, en el pueblo de Dios. Ahora, no estoy diciendo todos esos evangelios son válidos, no. Hay evangelios de esos que se predican que están errados totalmente, que son herejías completamente. Y que si bien cada predicador está convencido de que el evangelio que está predicando es el real, no obstante, un día estaremos todos delante del Señor y allí nos daremos cuenta de cuál fue el verdadero evangelio. Este es el evangelio que yo predico. Este es el evangelio en el que yo creo. Es un evangelio sencillo de amar a Dios y amar al prójimo, y para lograr eso una relación íntima con Dios. No más. No colgandejos, no rituales, no cosas raras, no lencería, no gastronomía, no cosmetología, nada de eso. Este es el evangelio que yo predico. Y mis amados, creo en mi corazón, creo por las escrituras que ese es el evangelio de Cristo. Lo mismo dirán otros predicadores, pero yo creo que este es el evangelio de Cristo: amar a Dios y amar al prójimo, no más. Lo demás lo hace el Señor cuando tú lo buscas en intimidad. Amén. Dijo Jesús: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todos los creyentes llevamos una cruz. Amén.
Pero la cruz, mi hermana, no es su esposo. Ojo pues. Porque hay hermanas que miran después, ay, si esta cruz, esta que me tocó a mí. La cruz no es su esposo. La cruz no tiene nada que ver con personas. Que las abuelas le enseñaban eso a las hijas. Antes de que se casaran, las preparaban para una vida tortuosa. Y les decían, mi hija, esa es la cruz que todas las mujeres llevamos. No, la cruz no es una persona. La cruz es un propósito. Digan conmigo, la cruz es un propósito. Y cuando Cristo te pide una cruz a ti, que lleves una cruz, la pide con una razón, con un propósito, con un objetivo. Que tú mueras en ella. Así como Él llevó su cruz y murió en ella, cuando te pide a ti que lleves tu cruz, te la pide para que tú mueras en ella. Mueras a tu voluntad, mueras a tus deseos personales, mueras a tu humanidad y te rindas a hacer la voluntad de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, ¿cuál es el tema? Con tantos evangelios, entre comillas, que existen hoy en nuestro alrededor. El tema es que muchos creyentes llevan la cruz, pero en la iglesia tal, con la doctrina que enseñan, le están poniendo una arandela a esa cruz. Y en otra iglesia, con una doctrina que no sé de dónde salió, le están poniendo otra arandela a la cruz. Y en otra iglesia enseñan una cosa toda extraña, que la mujer recién casada tiene que acostar con el pastor la primera noche. Así que le ponen otra arandela a la cruz. Y ese es el evangelio que muchos están llevando hoy. Una cruz con un montón de arandelas que hacen más pesada la cruz. Y ese no es el evangelio. Esas son cosas que sobran, cargas innecesarias de llevar. Que yo estoy seguro que cuando muchas de esas iglesias lleguen al cielo y el Señor Jesús les diga, hijos, pero ustedes ¿por qué se enredaron con tantas cosas? Eso no era necesario. Todas las ovejas de esa iglesia van a mirar al pastor, ay, ahí está usted pintado, no, todo que nos exigía. Y el pastor va a decir, qué pena hombre con ustedes, Dios mío, pero ya estamos aquí. Será lo único que le tocará decir al pastor, ya estamos aquí, ya que me van a pegar. Cosas innecesarias que no van con el evangelio, que surgen de interpretaciones personales. Mis amados, Jesús era más simple, Jesús era más sencillo. Y el mensaje de Jesús fue central: ama a Dios y ama al prójimo, ya, no más. Lo demás nos lo fuimos inventando con los siglos, pero no más. Ese es el evangelio. No te enredes con ropas, no te enredes con cosméticos, no te enredes con morcillas o rellenas o gastronomía. No te enredes con eso. Por favor, no te enredes con eso. Porque muchas iglesias hoy, concentradas en eso, descuidan otras cosas más elementales de la vida. Y yo conozco muchas de estas iglesias que estoy mencionando, donde se preocupan por cumplir al detalle cada regla, cada norma, cada agüero, pero descuidan cosas como amar al prójimo, servir a la comunidad donde están, darle la mano al vecino que está necesitado. Y ese es Jesús: servirle a la comunidad donde estamos, darle la mano al vecino que es testigo de Jehová, que es pentecostal, que es católico, no importa lo que sea. Es un ser humano creado por Dios y que al Señor le duele en el corazón y ya. Así que no importa si no va a la iglesia donde te congregas, llévale un par de panela, visítalo, mira qué tiene, qué le está pasando. Ese es el evangelio y punto. Ese es el evangelio y no más. Amén. Pasa más tiempo con Dios. Mira que está a tu lado, dile: pasa más tiempo con Dios. Y deja que en esa comunión Dios haga lo que tiene que hacer en ti. Ahí está el evangelio. Así es el evangelio, mis amados. No es más. Termino con esto. Voy a terminar así. Una mañana muy lluviosa,
en el tiempo de la esclavitud, habían varios esclavos amarrados a un poste para ser vendidos por su amo. Uno de los esclavos era corpulento, se veía saludable, de buen parecer, su inteligencia estaba comprobada. El amo comenzó la subasta por ese esclavo de quien les hablo en 30 piezas de plata. Preguntó en la plaza pública quién daba más y dijo 30 piezas de plata la una, 30 piezas de plata las dos, y alguien levantó la mano y dijo 40 piezas de plata. Así que el amo dijo 40 piezas de plata la una, 40 piezas de plata las dos, y alguien más dijo 50 piezas de plata. Mientras tanto, el esclavo escuchaba cómo la gente ofrecía por él, y para sus adentros pensaba: no importa quién me compre, no voy a trabajar para nadie, primero muerto. La subasta continuaba hasta que alguien sorprendió a todos, porque levantó la mano y dijo 100 piezas de plata. El amo dijo: vendido en 100 piezas de plata. El tipo adinerado tomó a su esclavo y lo llevó a su hacienda. Pero en el camino el esclavo se detuvo y le dijo al nuevo amo: no importa cuál fue el precio por el cual usted me compró, quiero que sepa que yo jamás trabajaré para usted. Llegaron a la casa y el nuevo amo le dice a su nueva adquisición que se siente. El esclavo se sienta y ve que el amo toma un documento y comienza a escribir. Mientras escribe, el amo le pregunta a su nueva adquisición: ¿sabe leer? Y el esclavo dice: sí, pero jamás leeré un libro para usted. El amo sigue escribiendo y luego dice: ¿y sabe escribir? Y el esclavo dice: sí, pero nunca le voy a escribir nada a usted. El amo termina el documento y entregándoselo dice: entonces lea este documento y firme ahí donde está. El esclavo toma el documento y lágrimas comienzan a rodar por sus mejillas. El amo le dice: este es el documento de su libertad. Reinicie su vida, porque a partir de hoy es libre. Y la historia cuenta que aquel esclavo decide quedarse voluntariamente para servir a ese hombre que le regaló la libertad. La moraleja es: ¿estás dispuesto a dedicar tu vida voluntariamente a Cristo, que ha pagado un precio tan alto por tu libertad en la cruz del Calvario? La respuesta tiene que ser sí. Porque yo te digo una cosa, mi amado: todos, sin excepción alguna, somos esclavos de algo. Todos. El ser humano es esclavo del mundo, de las cosas mundanas, o es esclavo del pecado, o es esclavo del diablo, o es esclavo de Cristo. Pero aquí todos los que estamos reunidos somos esclavos de algo. Sin embargo, quiero que sepas que lo mejor que te puede pasar es ser esclavo de Cristo. Porque cuando eres esclavo de Cristo, ahí eres verdaderamente libre. Y nunca experimentarás otra libertad como la que el Señor tiene para ti. Amén. Cierra tus ojos y yo quiero que inclines tu rostro un momento. Así es el Evangelio.